Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles brindar un video muy didáctico que enseña la manera de hallar la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica, ¿no?, decreciente, ¿no? O sea, cuando la razón de ella es pues menor que 1, ¿no? Y video es una continuación del video que hicimos antes, que los invito pues a visitar, donde hay problemas, ¿no?, muy interesantes, muy instructivos sobre sobre este tema, ¿no? En fin, vamos a ver un primer ejemplo muy bonito, muy interesante, ¿no? El enunciado dice que en un cierto ángulo agudo alfa se inscribe una semicircunferencia, de modo que el diámetro de ella coincida con uno de los lados de dicho ángulo y sea tangente al otro lado, ¿no?, de ese ángulo, lógicamente. Enseguida se inscribe en dicho ángulo otra semicircunferencia a derecha de la anterior y tangente a ella, y con características semejantes con respecto al ángulo alfa. Y señala enseguida que se repite esta operación hasta el infinito. Y lo que se pretende es hallar la suma de las áreas de todas las semicircunferencias así construidas, considerando que sea R minúscula el radio de la primera de ellas. Muy bien, problema muy bonito, muy interesante. Hagamos un gráfico como el que tienen a la vista. Acá hay un ángulo agudo, alfa, ¿no? Y bueno, acá hemos inscrito, ¿no? O sea, una semicircunferencia donde el diámetro de ella coincide con uno de los lados del ángulo y es tangente en el punto A al otro lado, pues, del ángulo. Y nos dicen que esa semicircunferencia, su radio es R minúscula, ¿no? Y luego señalan que a la derecha de ella se construye otra semicircunferencia tangente a la primera y con características del mismo tipo respecto al ángulo alfa, y luego a la derecha otra del mismo tipo, y otra, y así hasta el infinito, ¿no? Y lo que se pretende, pues, es hallar la suma de las áreas de todas esas semicircunferencias así construidas. Muy bien, partiendo de este gráfico, si me permiten cuadrar las hojas para continuar con la explicación, ¿no? Acá tienen a la vista unas construcciones que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, estamos llamando O1 al centro de la primera semicircunferencia, O2 es el centro de la segunda semicircunferencia, y acá se señala que por este punto, O2, se ha trazado una recta que sea paralela al lado OL del ángulo alfa, ¿no? Como tienen a la vista acá, si me permiten ayudar con el lapicero, esta recta que se ha construido es tangente al lado del OL del ángulo, ¿no? Y lógicamente, como bien se sabe por geometría, si construimos los radios R y R1, sabemos que en los puntos de tangencia se van a formar pues ángulos de 90 grados, de manera tal que si este ángulo es 90, entonces como esta recta es paralela a la otra, este también es 90, por ser evidentemente ángulos de tipo correspondientes, ¿no? Muy bien, y acá entonces, si este es el radio R1, como sale un rectángulo acá, si este es R1, este radio también es R1, pero como todo el radio es R, entonces esta diferencia que está dado por el segmento O sub 1T es la diferencia pues, de los radios, mientras que ¿no? La distancia que hay entre los centros O sub 1 y O sub 2 sería la suma de los radios. Por eso hemos sombreado este triángulo rectángulo, que lo hemos excluido de la figura principal y lo hemos aislado con el propósito de marcar sus características y aprovechar de ellas, evidentemente, lo que podamos hacer por geometría o por trigonometría. Bueno, acá tenemos que este lado es la diferencia de los radios y que esta es la suma de los radios.
y que este es un triángulo recto y que el primero de los lados mencionados es el cateto opuesto y que el segundo es la hipotenusa y esa relación entre ellos obedece pues a la función trigonométrica seno. Entonces al tomar el seno de alfa sería pues R menos R1 sobre R más R1, ¿no? Del cual vamos a hacer algunos cálculos, por ejemplo el denominador pasa a multiplicar a este seno de alfa y hemos desglosado las operaciones como tienen a la vista acá y nos queda pues lo que teníamos en el numerador del segundo miembro. Ahora lo que hacemos es reunir hacia el miembro izquierdo todas las cantidades que tengan el radio R sub 1 y a la derecha los que tengan el radio R. Y así tienen a la vista acá el resultado de ello y esto lógicamente se puede factorizar. Así factorizando tenemos pues la expresión que tienen acá a la vista, de la cual al despejar R1 tenemos entonces que R1 sería 1 menos seno de alfa sobre 1 más seno de alfa que multiplica el radio de la primera semicircunferencia. Entonces, recordando de la geometría que el área de una semicircunferencia es pi por el radio al cuadrado sobre 2, entonces eso sería pues el área de la primera semicircunferencia. Pero la misma fórmula también funciona para cualquier otra semicircunferencia y usándola, pero ya con el radio R1, entonces nos quedaría, ¿no?, la expresión que tienen acá, que sería pi r cuadrado sobre 2, que multiplica 1 menos seno de alfa sobre 1 más seno de alfa elevado al cuadrado. Entonces, si estas áreas se continuaran calculando de la manera geométrica y trigonométrica que se ha formulado hace un instante, vamos a formar pues una progresión geométrica decreciente cuya razón se obtiene fácilmente dividiendo el segundo término entre el primero, como tienen a la vista acá, ¿no? Entonces de ella se cancela pi r cuadrado sobre 2 y nos queda que la razón de esa progresión geométrica, ¿no?, de infinitos términos sería pues 1 menos seno de alfa sobre 1 más seno de alfa elevado al cuadrado y que lógicamente se ve que es menor que 1. Por lo tanto se tiene una progresión geométrica de tipo decreciente y con infinitos términos. Permítanme, por favor, cuadrar las hojas para continuar con la explicación. Entonces, acá se ha escrito cuál es la progresión geométrica decreciente, donde los puntos suspensivos señalan pues, que se tienen infinitos términos. Y ya en el video anterior habíamos recalcado, ¿no?, video que los invito a ver, que la fórmula para hallar la suma de los infinitos términos es el primero dividido entre 1 menos la razón, que es q, que ya tenemos todos identificados. El primer término es pi r cuadrado sobre 2 y 1 menos la razón también la tenemos identificado, que lo hemos puesto acá, de la cual hemos elevado al cuadrado numerador y denominador y hemos dado mínimo con un múltiplo, que sería el paso que tienen acá a la vista, y luego sea el denominador acá 1 más seno cuadrado de alfa ha pasado, pues, ¿no?, como manda el álgebra, a multiplicar al numerador. Y hemos desarrollado los dos binomios que están acá. Este es el cuadrado de un binomio suma, que es el cuadrado primero más el doble primero por el segundo más cuadrado del segundo, y el otro es lo mismo, pero es una diferencia, en el cual ya hemos incorporado el cambio de signo, porque hay un signo menos acá, y tenemos la expresión que figura ahí en ese denominador, en la cual pues hay simplificaciones, más 1 y menos 1 se cancelan, y también más seno cuadrado con menos seno cuadrado se cancelan y solamente quedaría 2 seno de alfa más 2 seno de alfa, haciendo pues un total de 4 seno de alfa, y este 2 y este 4 se pueden incorporar y nos quedaría la expresión que tienen acá, que sería la respuesta final, que es pi r cuadrado entre 8, ¿no?, que multiplica a 1 más seno de alfa entre el seno de alfa. Esa es la respuesta de este bonito problema, que pues engloba a situaciones del álgebra, de la geometría y de la trigonometría, ¿no? Ahí quedaría, pero en fin, podemos hacer una aplicación para mostrar un cálculo
consecuente con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo alfa fuera 30 grados? Entonces usted reemplaza, ¿no? Ya sabe que el seno de 30 grados vale 1/2 y reemplazaría en esta fórmula seno de alfa por 1/2, tal como tienen acá, donde al operar de la manera pues acostumbrada de la aritmética, al simplificar, tendríamos que en ese caso particular, si el ángulo fuera 30 grados, la suma de los infinitos términos de esa progresión geométrica que se formaría, de la manera que el enunciado dice, tendría por respuesta 9πr² sobre 16, ¿no? Y así pueden ustedes hacer otra aplicación que obedezca pues a lo que hacen señalado las condiciones del enunciado. Muy bien. Veamos otro problema bonito. Fue un examen de admisión a una prestigiosa universidad, ¿no? Y señala lo siguiente. Dice, la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente y prolongada indefinidamente, o sea, con infinitos términos, es m veces, dice, la suma de sus n primeros términos. Y consecuente con ello, pretenden hallar cuál es la razón. Y entonces pasemos pues a mostrar la solución de este bonito problema, que hemos hecho pues un esquema previo para que se pueda facilitar su comprensión. Acá tenemos una progresión geométrica, su primer término es A, su siguiente término sería A multiplicado por la razón, y así, A por la razón al cuadrado, etc. Y sus n primeros términos estarían terminando acá, ¿no? Porque esta es la expresión que tiene, pues, por fórmula el término general o los n primeros términos. Entonces, todo esto de acá está encerrado en una llave que señala la suma de los n primeros términos. Pero como esto se prolonga hasta el infinito, entonces esta llave señala la suma, pues, de esos infinitos términos. Y el enunciado dice que la suma de esos infinitos términos es m veces la suma de sus n primeros términos. Esa es la condición que el problema da. Entonces, a esta altura, lo único que nos queda es reemplazar las fórmulas que calculan ambas cosas. Así, por ejemplo, la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica decreciente está dada por el primer término, dividido entre 1 menos la razón. Y en fin, siguiendo, acá tendría m veces la suma de los n términos, ¿no? Ya hemos mostrado en videos anteriores que los invito a ver, que la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es la razón que multiplica el enésimo término menos el primero sobre 1 menos q. Acá fácilmente por álgebra se ve que uno puede simplificar 1 menos q y que no pierde, ¿no? Perderíamos una raíz q igual a 1, que no es el caso porque al ser una progresión geométrica decreciente, q no puede ser igual a 1, tiene que ser menor que 1, así que no pasa nada si simplifico ambos denominadores. Entonces me quedarían los numeradores tal como lo tienen acá, a la vista, ¿no? Y lo único que hemos hecho es reemplazar la fórmula del término general de una progresión geométrica. El A sub n tiene por fórmula el primer término multiplicado por la razón que está potenciada a la n-1, la cual al ser multiplicada por la razón q se transforma de inmediato en lo que tienen acá la vista a q a la n-a, ¿no? Del cual es factorizable el primer término A, como tienen acá, y se puede cancelar, pues no, y no pasa nada, porque si lo hacemos estaríamos perdiendo una solución, una raíz que sería A igual 0, pero A no puede ser 0 porque es el primer término de una progresión, en consecuencia no se pierde nada, y nos queda 1 igual m, ¿no? Que multiplica a q a la n-1. Bueno, y acá despejamos q a la n menos 1 y me quedaría 1 sobre m, y entonces al despejar q a la n, menos 1 pasa sumando, damos mínimo con un múltiplo y toma la forma m más 1 sobre m, y para hallar q traemos raíz de índice n, y esta es la respuesta, ¿no? del problema que hemos básicamente señalado, ¿no? Bonito problema, muy interesante, que espero pues que los ayude, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Y veamos un ejemplo resuelto final, ¿no? Un clásico, una aplicación a la aritmética,
y nos piden hallar cuál es la fracción generatriz, ¿no? O sea, cuál es la fracción que genera la expresión 0.329, 29, 29, etc. Entonces, ya esto lo habíamos explicado, ¿no? En el video anterior, que también los invito a ver, y vamos a repetir el procedimiento que ahí se señaló. Así que esta expresión la descomponemos en 0.3 y vamos sumando 0.029, el siguiente sería 0.00029 y así sucesivamente, y se ve claramente que lo que está encerrado entre esta llave es una progresión geométrica decreciente que tiene infinitos términos, cuyo primer término es 0.029 y que la razón sería un cienavo. Bueno, entonces, para hacer el cálculo, este 0.3 serían 3 décimos, y como todo esto es la suma de infinitos términos de una progresión geométrica decreciente, que sabemos que es el primer término sobre 1 menos la razón, cosa que conocemos y hemos destacado acá, reemplazamos simplemente y ejecutamos las operaciones indicadas a la usanza pues típica de la aritmética, y eso nos conduce al resultado que tienen acá, 163 entre 495, que si quieren ustedes verificar, podrían acceder a la ayuda de una calculadora, ¿no? Aquí voy a hacer la simplificación, a ver si me permiten cuadrar, sería dividir 163 entre 495, y saldría lo que originalmente teníamos, 0.329, 29, etc. ¿no? En fin, ahí está para que puedan pues verificar. Bueno, a esta altura y siguiendo pues la manera como yo enseño, les dejo un par de problemitas propuestos muy sencillos, del mismo tipo del último que hemos hecho, donde se pretende hallar la fracción generatriz. Y acá tienen pues las soluciones, no las he puesto, perdón, me he olvidado, pero en fin, eso no importa porque acá tienen el solucionario de qué es lo que se hace, que es exactamente lo mismo que hemos hecho en cada uno de los cálculos del último ejemplo que hemos desarrollado, y es del mismo tipo y que también pueden ustedes verificar con la ayuda de una calculadora, ¿no? Como hice con el ejemplo resuelto último. Bueno, espero, ¿no? Y más que esperar, estoy seguro de que este es otro video muy instructivo para todos ustedes, que va a fortalecer su aprendizaje en el álgebra, ¿no? Y repasar algunos conceptos de la geometría y la trigonometría que abordaremos en otros videos que haremos más adelante, y que demanda pues un esfuerzo, y que a cambio de ello siempre les pido, para que me ayuden a fortalecerme en este esfuerzo, que se inscriban a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poder seguirle brindando estos videos bonitos, instructivos, didácticos, interesantes, que refuercen su aprendizaje. Bien, dicho esto, me despido hasta el siguiente video y muchas gracias.